terrible será el 16. Así. Ya, ejercicio 16, práctica de funciones. Entonces, dice lo siguiente. Vamos a recortárnoslos y llevárnoslos al científico. Ya, entonces dice 16, dadas las funciones f de x al cuadrado y g de x, calcular f composición g y g composición f. Entonces, composición de funciones nos dice que a través de la composición una variable pasa a ser la variable de la otra función, ¿no? Entonces, nosotros venimos acá y decimos f composición g es igual ¿ya? Entonces acá pongo, si voy a hacer f composición g, entonces g va a pasar a ser la variable de f, ¿ya? Entonces, donde esté la variable de f, yo debo colocar g. Eso quiere decir. Entonces, yo aquí tengo mi función f. Aquí está, es x cuadrado. Entonces, como g pasa a ser su variable, este se va a volver g al cuadrado. ¿Por qué? Porque g pasa a ser la variable de f. Y f es x al cuadrado. ¿Dónde está su variable? Aquí. En vez de esa variable la colocamos a g. Esa es la forma más didáctica de hacer esto. ¿Ya? Y luego, ¿ya? Agarro el valor de g. ¿Cuánto es el valor de g? Aquí está. Pero al cuadrado. Ahí está. Eso es f composición g. ¿Qué análisis podríamos hacer? Siempre es bueno, después de hacer una composición, fijarse el dominio de esa composición. Y en este caso, como es x más 5 elevado al cuadrado, su dominio, por si acaso, siempre hay que plantearlo, el dominio son todos los reales. Bueno, así también se puede. Es otra forma de anotar, ¿ya? Ahora les pide g composición f. Entonces, g composición f es igual, ahora es al revés, ya también f pasa a ser la variable de g. Entonces me fijo g y donde g tiene su variable yo le pongo f más 5 sería en este caso. Y ahora reemplazo f. Y f es x al cuadrado. Y otra vez el dominio son todos los reales.